grabando. Ya, entonces lo que nosotros esperamos hacer hoy día es justamente cerrar la parte de análisis del estado de flujo efectivo y hacer un ejercicio pesadito para que con eso tengan súper buena base para el control de ejercicio y eventualmente los que les toque el examen. Entonces nosotros decíamos, mira, lo importante es que se genere el flujo de caja en la operación, eso es lo que te va a permitir ir a buscar plata al banco, eso es lo que te va a permitir pagar dividendos, etc. Entonces, uno podría ver que hay ciertas partidas que confunden, por ejemplo, el flujo de caja operacional, que tendrían que ver con ventas de activos de largo plazo. Si yo gané, si yo perdí, eso podría ser una diferencia. Podría ser que hay diferencias de cambio cuando las empresas están endeudadas en otras monedas que no es la que pagan sueldo, en la que reciben los ingresos, o por unidades de reajuste, si están en unidades de fomento en el caso de Chile, y eventualmente te queda la duda si la utilidad en las empresas que tengan una participación significativa, pero no el control, son de operación o no. Como que esas cosas uno siempre queda con la duda, ¿se entiende? Entonces también la clasificación de un leasing influiría en si va en operación, en inversión, en financiamiento, pero no si hay más o menos flujo de caja, porque el flujo es la misma cuota, ¿se entiende? Entonces el resto es más bien una transacción. Entonces, no sé qué hice ahí, Raya. Entonces, algunas cosas que uno ve o que debería observar para entender si la empresa es saludable o no, es por ejemplo si tiene problemas de utilidades, por lo que nosotros mostrábamos con Spotify. Oye, si tiene problemas de utilidades, ¿cómo genera el flujo de caja? ¿Está pidiendo prestado? En realidad se producen las pérdidas solamente porque la depreciación es muy grande, por ejemplo el metro. El gasto por depreciación es muy brutal, pero en realidad el metro tiene un flujo de caja gigantesco. ¿Se entiende? O al revés, tú tienes ganancia, no se están generando flujos de caja, eso podría ser algo significativo. Entonces, uno dice, oye, ¿el flujo de caja operacional supera o no supera la utilidad neta? ¿Se entiende? Entonces, ahí uno podría estar mirando ciertas cosas que tienen que ver con que la empresa está golpeada financieramente, tiene escasez de efectivo, de liquidez, y eso podría señalizarte ciertas cosas sobre el futuro performance de la compañía. La empresa está muy endeudada, tipo LATAM Airlines, eso podría llevarte a algún problema en algún momento. No puedo salir a buscar las cuentas por cobrar, como la Polar, una mala señal. Se te están quedando los inventarios ahí todo el rato, nadie te compra, no, pues que no, no sirve, ¿entiendes? Entonces eso podría ser una señal que en realidad, oye, el flujo de caja se va a reducir, las utilidades se van a reducir y ese tipo de cosas uno quiere, no sé por qué estoy rayando, pero y uno quiere ver ese tipo de cosas para observar si la empresa es saludable o no es saludable regularmente. ¿Se entiende? Entonces, uno, por ejemplo, un indicador mucho que mira y sobre todo que un indicador, ¿cómo decirlo de una forma? Como anticuado, ¿sí? Muy utilizado durante los años 80, se utiliza mucho en la industria, pero yo he peleado harto contra este indicador, el EBITDA. El Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. La utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización trata de hacer algo como si fuese la caja. Entonces, por ejemplo, fíjense que cuando nosotros decimos tengo una utilidad, pero de la utilidad, ¿qué cosas no son flujos de caja? Depreciación. La depreciación. Por eso que el EBITDA trata de reversar esa depreciación. La amortización de los activos intangibles y dice, mira, si yo quiero medir solo la operación, los intereses no son de operación y los impuestos tampoco son de operación, algunas cosas que nosotros deslizamos. Entonces, lo que trata de hacer es decir, oye, a la utilidad operacional yo le voy a sumar la depreciación, le voy a sumar la amortización, le voy a sumar los intereses, eso era taxes, y le voy a sumar los impuestos y le voy a sumar los intereses. Y voy a tratar de aproximarme al flujo de caja. Pero en realidad es solamente una aproximación, por varias cosas. Primero, ¿hay otras cosas que podrían no representar flujos de caja? ¿A alguien se le ocurre otra cosa que no? Revaluación. Perdón, ¿qué cosa? Revaluación.
Ya la revaluación es cierto, un punto premio. La Ajuste de revaluación valor es de las razonable. propiedades de inversión. Bueno, esos son los ajustes de valor razonable. Pero ORI no serían resultados. Pensemos en ingresos y gastos que no serían flujos de caja. Venta a crédito. Anticipados. Pero Ingresos eso no, anticipados. pero, Ah, no, pero pero wait. Venta a crédito serían ingresos, pero no serían flujos de caja. Quizá ahí el aumento en la cuenta por cobrar, La pero, depreciación, profe. ya, pero la depreciación ya está ahí, o sea, ya está la Ah, depreciación, la amortización. Y ya ¿Ingresos dijeron por el ajuste de intereses? valor. ¿El agotamiento? Pero los ingresos por intereses, ¿por qué no sería? El agotamiento sí, un punto premio. Pero perdón, no disparen tanto, con calma. Los ingresos por intereses, ¿por qué no serían una entrada de caja? Porque sí, entra Porque en caja. o sea, cuando existe crédito No, fiscal espera, mayor a débito. deténganse todos. Javiera, solo la Javiera. porque finalmente no sale caja, o sea, como No sale, pero entra, ¿no? Porque es un ingreso. Entonces, quizá en algún caso podría darse que el ingreso por intereses no sea una entrada de caja, pero normalmente ocurriría, o sea, tú tomaste un depósito a plazo y cuando lo cobres va a volver la caja a la empresa, ¿se entiende? Quizá en algún mes, en algún día que se devengaron, no, pero lo regular sería, pero hay algunas cuentas que regularmente no son así. Voy a seguir el orden de las manos levantadas. José. José. No, era el tema de ingresos por interés, como por qué no puede ser una entrada. No, es una entrada. Es una entrada. Ya. John. Si me ocurre, el nombre exacto no lo sé, pero es cuando hay crédito fiscal mayor a débito fiscal y lo que hacen es permitir que no, o sea, es como que refleja que hay un ingreso, pero realmente no, lo que hacen es Hay un perdonarle que ingreso. pague. Por Hay eso, un que ingreso. pague. El remanente, tú estás pensando en el IVA Eso. remanente. Pero Pero no hay un una ingreso como que entrada, le po. pagan. No, po. Pero no, Tú no fuiste y le le pagan. cobraste a los clientes y fuiste ¿Ya? y le pagaste a los proveedores. Y dado que le pagué 10 millones a los proveedores y de los clientes recaudé 8, me queda un remanente de 2. Pero le pagué. No, Porque entonces, fíjate que el IVA justamente es sí. lo que siempre es flujo de caja, porque tú eres un recaudador o un pagador en nombre del fisco y lo que netea es la diferencia solamente. Entonces, lo del débito fiscal mayor al crédito fiscal, que no sé cómo le llaman acá, pero el IES, en Ecuador que se llama así, le perdona que pague, qué sé yo, 200.000 porque tiene menores ventas. Y eso se ve como una disminución en la parte de intereses, de Pero porque impuestos, perdón. pagaron de nuevo. Si al revés, si el IVA débito, lo que le debo al fisco es mayor que el IVA crédito, le tengo que pagar sí o sí, hasta el 20. Entonces, eso hace una diferencia, porque en el fondo es un flujo de caja, que puedan pasar esos 20 días entre que tú lo debes y lo aguantas, pero sí o sí va a pagar. Entonces, como que los impuestos, diría que en casi todas las partes del mundo son basados en flujos de caja. Me cuesta pensar en un país que no esté basado en el flujo de caja, porque he hecho la contabilidad, sobre todo para las pymes, la contabilidad simplificada, si alguien ha escuchado el concepto alguna vez, es solamente pague por los flujos de caja. O sea, su estado de resultados sería igual a su estado de flujo efectivo. Es mucho más simple para las pymes. Oye, agarre la cartola del banco y dígame qué compró y qué vendió. Chao. Si van a operaciones, inversión, financiamiento, a lo mismo. Ventas menos compras, compras de cualquier cosa, y eso es tu utilidad. No, es que no he devengado, no sé, no existe eso para las pymes, muy complejo para las pymes. Entonces, los impuestos son mayoritariamente flujos de efectivo. Ignacia. El deterioro. El deterioro, un punto premio. Vicente. no voy a decir deterioro. Martín. Emisiones y suscripciones de acciones. ¿Y eso es un ingreso? No. No. Porque, ojo, pero si fuesen las acciones pagadas, hay flujo de caja. El resto no produce un aumento del patrimonio, literal ni siquiera se acerca a la definición de ingreso. Entonces, por eso que podrían haber algunas cosas que en realidad no se representan flujos de caja, pero porque no son nada para la empresa, pues como que vienen a contratar a un trabajador. No es nada para la empresa. Estamos pensando en cosas que se lleven al estado de resultados, como ingresos y gastos, y que no sean flujos de efectivo. Antonia, última.
No, pero no sé si está bien, era que, pero es que no sería efectivo al final. No. Eso es lo que estamos preguntando. Es que no sí, sean es que efectivos. estaba pensando en las cuentas por cobrar, que no, como morosas, pero eso no sería efectivo, entonces no. Ya, es cierto, no es efectivo. De hecho, justamente por eso es que históricamente hay algo que se hacía distinto y eso se corrigió, que uno decía, mira, yo vendí 1000 y de esto espero que incobrable sea 200 y tomo un gasto por incobrable. Y entendería que muchos en introducción a la cuenta lo vieron así, pero eso está malo. Porque si tú dices, yo vendí 1000 y en realidad 200 no voy a cobrar, lo que tienes que contabilizar como ingreso es solamente la parte que va a ser flujo de efectivo. Si no, tú estás mintiendo. ¿Para qué voy a decir que voy a cobrar 1000 si sé que 200 no se van a cobrar? Tu ingreso es por 800. Por ende, la empresa tiene que reconocer como ingreso de actividades ordinarias las ventas netas de lo incobrable, de los descuentos por pronto pago, de las rebajas por volumen, del IVA, de los incentivos, de los puntos de fidelización y toda una chorrera de cosas que uno debiese haber como al menos mencionado en introducción a la contabilidad. Javiera. Ay, entonces eso se quitaría, ¿o no? Eso se quitaría, pues. Entonces, no es que la estimación de deudores incobrables sea, no sea, por eso que voy a hacer el punto al cierre porque yo voy a nombrar algo que quizás todavía no han nombrado. Javiera, perdón. Pero fue una pregunta y las pérdidas por venta, Por venta de... como no sé, propiedad, planta y equipo, es que me acuerdo que en la prueba salió como esa pérdida. Ajá. ¿Y es un flujo de caja? Es que esa fue mi duda en la prueba, porque al final como que se restaba en el estado de resultados, Ajá. pero como que después como para cuadrarlo, no sé si después se contaba o no, entonces era como mi duda. Pero pensemos esto. Tú tienes un auto, te costó 10 millones. Tuviste una emergencia y lo vendiste por 7, lo cual quiere decir que perdiste 3. ¿Salieron de tu bolsillo los 3? No, Listo, esa es tu respuesta. Te entonces, entraron 7. claro, entonces no contaría como flujo efectivo. La pérdida no. No, Pero ojo, no contaría como, no es que no cuente como flujo de efectivo la pérdida, sino está que como entrada salida. la Ya, entrada en realidad es por menos que el valor contable que tenía el activo. Entonces, no está en la operación además, está en la inversión porque tiene que ver un activo a largo plazo. Entonces, por ejemplo, para resolver la idea de la prueba, es que si tú lo hubieras tenido con el método indirecto y partiste de la utilidad, tendría que haber sumado esa pérdida, no porque no sea un flujo de caja, porque no es una actividad de operación, es una actividad de inversión. ya, gracias, profe. ¿No hay de qué? Otro ítem podrían ser las provisiones. Provisiones por vacaciones, provisiones por desmantelamiento, provisiones por indemnización y cualquier otro gasto al que tú te estás anticipando. Entonces, piensen, si alguien tiene como una duda siempre, y creo que las cuentas T y los asientos les pueden contribuir solamente a hacerse la idea de si afecta o no afecta. Entonces, si ustedes, por ejemplo, propiedades, planta y equipo, hubieran hecho gasto por lo que haya crecido la provisión por desmantelamiento o si se incluyó en la propiedad planta de equipo. Propiedades planta de equipo contra provisión por desmantelamiento, no hay ninguna cuenta que sea efectivo. Entonces no es flujo de efectivo en general las provisiones. Y por eso quería tomar el punto de lo que decía la Antonia, que en realidad lo incobrable históricamente se ha llamado provisión por deudores incobrable, pero eso es un desastre contable porque las provisiones son un pasivo y la estimación por deudores incobrables es una contracuenta de activos, que ambas crecen por el haber, pero no tienen nada que ver en la naturaleza. Es como poner la depreciación acumulada como un pasivo, eso sería nada que ver, ¿me entiende? John, Profe, los gastos pagados por anticipado a los proveedores, pagados, eso flujo de caja. no, por eso, entonces los que son, porque está asignándolo con las provisiones, los que son provisiones directas serían estos ingresos, pero los gastos pagados por anticipado no, porque son como directamente al gasto, a pesar de que hicieron anticipado. No, bueno, son un activo, pues los gastos pagados por anticipado son un Claro. activo. Es Ah, ya. gastos pagados por anticipado contra efectivo, entonces justamente el pagado Ya. dice que son flujos de efectivo. Sí. Ya. Entonces, fíjense que lo que el EDITA trata de medir, que es una cosa que se lo van a encontrar mucho en su vida profesional, es el flujo de caja. ¿Pero para qué?
Si ya existe el estado de flujos de efectivo, un desastre. El EBITDA solamente es una aproximación de, y sobre todo que dice earnings. Earnings es una opinión, las utilidades son una opinión. Ustedes creen que FIFO, yo creo que el IFO, otros creen que FEFO, que JAIFO, que promedio ponderado, que el OFO, y cualquiera podría tener la razón. Yo creo que hay que hacer una estimación más grande que nos van a pagar, otros son más positivos, opiniones. El flujo de caja no es una opinión. El flujo de caja es que hay plata en la cuenta, no hay, chao, quebramos. Es que tenemos utilidades, oh, qué lindo. ¿Se puede pagar los sueldos con las utilidades? No. ¿Se puede pagar los dividendos con las utilidades? No. La empresa tiene que tener caja para pagar los dividendos. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, eso me parece que era uno de los comentarios que les pudo haber aparecido en la prueba. Oye, las empresas pueden ganar toda la plata del mundo. La LATAM Airlines le pasó eso. El 2019 tuvo un año decente. Yo no diría que hace 9, 8 años tengo un año bueno en la LATAM Airlines. Tuvo un año decente. Y como es una sociedad anónima abierta, la empresa está obligada a pagar el 30% de sus utilidades. Acuérdense cuándo pagaban los dividendos, como abril y mayo. Entonces estoy pagando los dividendos del año 2019 en abril o mayo del 2020, que la LATAM Airlines se está acogiendo a la quiebra. Entonces todos decían, pero ¿cómo va a pagar 10? Es que la ley me obliga. No, es que la ley no tiene sentido en ese caso. ¿Se entiende? ¿Cómo voy a pagar si no tengo para pagar? Y además sería una bofetada en la cara si le estoy diciendo a los bancos, a las empresas de leasing, a los tenedores de bonos, que no les puedo pagar, que por favor me den plazo, que me voy a reestructurar financieramente y me obligan a pagar dividendos. Es una cosa ridícula. ¿Se entiende? Entonces los dividendos, acuérdense, por eso que vimos todas las transacciones de patrimonio, voy a ir cambiando las cuentas, pero la única forma de que aumente el patrimonio es que los accionistas paguen las acciones. Y la única forma de que baje el patrimonio es que se paguen los dividendos, no que se devenguen, pago, flujo de efectivo. Eso es lo que manda. Entonces, por eso que en general en los negocios cash is king. Esa es la lógica. El flujo de efectivo es lo que manda, las utilidades se las lleva el viento. Entonces, utilizarle el EBITDA como una aproximación del flujo de efectivo es tonto. Es tonto por varias razones, porque miren, ¿con quién ninguna empresa se quiere pelear nunca en la vida? ¿Con qué entidad? ¿Impuestos? En el banco. ¿Con el banco? Bueno, con el banco segundo, antes que el banco. Lo de los impuestos, el no sé gobierno? cómo le llaman. Impuesto interno, eso es. Nadie se quiere pelear con impuestos. El impuesto interno que sea del país del mundo, pero nadie quiere tener problemas con impuestos internos, porque impuestos internos te multa y después te habla. Es así. Entonces, obviamente, los negocios se vuelven muy complejos cuando impuestos internos se van a guerra. Entonces, todos quieren estar bien con impuestos internos. Y entonces, si uno no puede esquivar los impuestos, si quiere llevar un negocio decente como debería ser, no va a andar tratando de esquivar los impuestos. Entonces, decir que esto debería ser antes de impuestos es ridículo. Los accionistas obtienen retornos después de impuestos, no antes que impuestos. Si siempre en la mente de una empresa, pregúntele si tienen papás, tíos, amigos, empresarios, oye, no, impuestos, el 20 siempre hay que pagar los impuestos, el F29, etc. Nadie quiere tener problemas ahí. Entonces, considerar el EBITDA antes de impuestos es un desastre. Además, piensen que el impuesto podría llevarse una parte importante del flujo de caja, en que en el caso de Chile un cuarto, inclusive el 27% de las empresas grandes. Entonces, el 27% de tu flujo de caja desapareció. En Estados Unidos, grandes empresas, 35 hasta 40% llegaron a pagar en algún momento. En los Emiratos Árabes, 55%, o sea, la mitad te queda el flujo de caja. Entonces, el EBITDA ni siquiera sería parecido al flujo de caja. Entonces, por eso que hay veces que, por ejemplo, se hace un ajuste y se dice, oye, mira, el flujo efectivo podría ser la utilidad operacional después de impuestos. O sea, no es la utilidad neta, es solamente el negocio puro, la operación, pero por uno menos la tasa de impuestos. Más sumarle los gastos no desembolsables. Como que ya le estamos haciendo ajuste, o sea, como, ¿para qué? ¿Para qué si existe el estado de flujo efectivo? ¿Se entiende? Entonces, uno diría, mira, aparte el EBITDA esquiva los intereses, ya es cierto. Pues alguien puede decir, no, porque los intereses corresponden a una actividad de financiamiento, etc. Bueno, el flujo de caja se puede clasificar así.
Y en realidad, por ejemplo, lo que muchos quieren generar las empresas es lo que se conoce como el flujo de caja al servicio de la deuda. Utilizar el flujo de caja para poder ir a pedir préstamos, para abrir más tiendas, para paliar malos tiempos, etcétera, o solamente por el hecho de endeudarse, que eso podría generar algunas cosas positivas, pero es problema para Finanzas 2. ¿Se entiende? Entonces, el efecto de los impuestos puede ser bien significativo y entonces ese estado financiero podría hacer una diferencia brutal en que yo observe el flujo de caja o el EBITDA. De plano, por ejemplo, la Polar. La Polar tuvo EBITDA todos los años, o EBITDA positivo, perdón, todos los años hasta que entró en su fraude el 9 de junio del 2011. Pero flujo de caja nunca tuvo. Entonces, en el juicio, uno del argumento es, pues no sé, ¿por qué miraron el EBITDA si tenían que mirar el flujo de caja? En el flujo de caja estaba clarito que no nos pagaban nunca. Así. Entonces, si los analistas son así idiotas que andan mirando el EBITDA, que es una opinión, podemos discrepar en opiniones, pero no podemos discrepar en el flujo de caja, porque plata en la cuenta no hay, y eso lo dijimos todos los años. Y así fue el juicio. ¿Entiendes? Ese es el caso cuando no hay flujo de caja. Por el contrario, cuando tu flujo de caja es excesivo, y lo mostramos cuando vimos la política de dividendos de Apple, podría ser que acumular tanta caja te juegue en contra y después generar el mayor flujo de caja que se ha generado en la historia de la humanidad, entonces podría tirar tus acciones hacia arriba. Por eso que ahí les dejaba los datos de las páginas que ya habíamos visto cuando revisamos Apple, pero ahí tienen la historia de los dividendos y tienen cuánto es lo que ha devuelto, sobre todo del retorno de capital hacia los accionistas. ¿Sí? Entonces, para irnos directamente al ejercicio, cerremos con análisis. Fíjense estas tres empresas. ¿Cuál es la que está mejor de las tres? Tómense su tiempo, no es fácil. Todo igual. Flujo de caja total, 0. A todas. Vamos, si fueran todas iguales, no serviría como ejercicio final del semestre. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál está mejor? Ahí estamos. ¿Cuál de las empresas se ve mejor el panorama del flujo efectivo? ¿La 3? ¿Por qué? Yo también digo la 3. Porque igual. tuvo dos periodos, o sea, el flujo de caja inicial sale que Ajá. es menos 200.000 y luego el flujo de caja final es 500.000, o sea que recuperó, por eso queda en cero. Entonces debería seguir recuperando si es que nos basamos en esa información. ¿Alguien difiere de eso? Pero no es flujo de caja operacional, inversión y financiamiento. Sí. Me equivoqué. Eso, perdón. El ahí no es inicial y final, perdón, Sí, si sí. eso lleva a confusión. Es operación, inversión y financiamiento. Bueno, entonces eso cambia igual, pero sigue siendo la que está mejor, porque en financiamiento sigue teniendo más financiamiento que el resto. Me gusta la idea, pero quizá alguien difiere. Perdón, Federico, tú habías levantado la mano. Bueno, inicialmente yo pensaba que era inicial y final, pero ahora con esta nueva información, yo me arriesgaría a decir que puede que la 2 esté mejor porque es mejor tener financiamiento que tener inversión si estás teniendo pérdidas en operaciones. A mi parecer. Ya, también me gusta como idea. José, Yo digo la 1, ya. el flujo de caja operacional la tuvieron, pero al final recuperaron en inversión y en financiamiento la empresa no se está comprometiendo con nadie a pagar a futuro. Entonces, tiene 0 al final y en la inversión están recibiendo plata y no, como al final eso, como el financiamiento te estáis comprometiendo con terceros, te estáis metiendo siento que te estáis metiendo en un cacho como si tenéis plata en financiamiento de repente. Ya es como que el endeudamiento sería malo. Ya, Sí. también es un punto de vista válido. Antonia. Iba a decir lo mismo que José, que encontraba que si tenía como flujo de caja en financiamiento era que uno se está como, tiene más pasivos como más exigibles, como, Ajá. y que ahí no, en la 1 no tiene, entonces como la que estaría mejor, como más estable, por así decirlo.
Ya, pero acuérdense que no todo el financiamiento proviene de la deuda. Podría ser como que tiene más presión porque hay pasivo exigible. Suena bien, a veces al patrimonio se le llama pasivo no exigible, pero no sabemos si es deuda. Obviamente uno querría tener mayor nivel de desagregación, por eso que hemos mostrado hartos estados financieros. Ustedes cuando les toque tomar estas decisiones, si abrir una tienda, si con deuda, si le van a pagar los dueños o no, etcétera, quieren tener más información para tomar una decisión informada. Nadie quiere ir a ciega. Fíjense que aquí les estoy mostrando un año de una cosa súper reducida. Obviamente hay otras cosas que mirar, pero solamente queremos hacer una introducción. Después la parte compleja, hay muchas clases de Finanza 1 para dedicarse al análisis financiero más duro quizá. John. O sea, justo estaba leyendo con la parte de la NOF, y igual depende mucho a lo que se dedique. O sea, si es a corto plazo, a largo plazo, si necesita rápido que gire ese inventario o no. Entonces, como en esa idea, como todas parten con lo mismo en operacional, pero en inversión esto está positiva, y lo cual es como cuántos intereses por cobrar y cosas así, lo cual es muy bueno. Le ayudaría en ese año, todo especificando en ese mismo año, a mantenerse mejor que las demás, si es que se dedica a cosas en corto plazo o algo. Ahí depende de los demás si es para largo plazo. Pero Ya, sí lo es que justamente esa última lectura presenta cosas más allá, como que dice, oye, hagamos un análisis de la NOF y el capital de trabajo, algo de lo que nosotros ya hablamos, pero podrían haber otras cosas y te muestra una serie de ratios. Quizá aquí estamos viendo solamente un análisis súper puntual, súper sesgado. Ya, últimas dos manos arriba, Joaquín y después Tomás. Sí, que quería es que al final el financiamiento puede ser también patrimonio, ¿no? Supone que puede ser Patrimonio. como, entonces, en ese punto, yo diría que tal vez la que, no sé si las que mejor están, porque me traería a decir que la 1 y la 3 por lo menos están en una situación parecida, pero que la que peor está podría ser la 2 porque no tiene inversión, entonces es solamente financiamiento y no tiene un punto de inversión, mientras que la 1 sí tiene un punto de inversión, pero no tiene financiamiento. En cambio, la 3 tiene puntos de inversión y financiamiento. Y si bien está perdiendo en inversión, igual en algún momento podría ir hacia arriba. Entonces, hay un punto en el que no sé si la 1 o la 3 está mejor, pero que esas dos son las que mejor están en comparación a la 2 por lo menos. Suena creíble como explicación. Tomás, última mano, para que yo pueda cerrar el ejercicio. Ya es que yo iba a decir algo parecido, pero según yo es la 3 la que estaría mejor porque al final su flujo de caja de financiamiento le alcanza como para, o sea, de alguna forma suplir sus pérdidas en las operaciones y al mismo tiempo para invertir otros 200 millones. Entonces en ese caso como que según yo estaría mejor. Suena bien también, miren, voy a hacer el resumen del ejercicio para que podamos avanzar. Si uno ve flujo de caja, solamente la operación, ¿cuál está mejor? ¿Tanto da igual? Igual. Están Están todos iguales. iguales ya, entonces no puedo discriminar. Voy a hacer como un análisis deductivo. Esto no me sirve para tomar decisiones. Si yo miro el flujo de caja total, ¿cuál está mejor? Lo mismo. Vale. ¿Todo Lo Lo igual? mismo, mismo. están todos iguales. Entonces, fíjense que alguien podrá haber mirado el balance, oye, tenía 100 y ahora tiene 100, ah, qué bueno, po. ¿No? Porque ¿de dónde salieron cómo sostuve los 100? ¿Se entiende si alguien dice, oye, algún negocio es bueno acá? No. No, po, son todos malos. Lo que pasa es que queremos ver cuál es el menos malo. No es que aquí justamente sea el momento lindo, entonces esto aplica súper bien a la pandemia. Oye, uno dice ya los delivery y todo, sí, pero eso están sobreviviendo, no es que se estén forrando en plata. ¿Entiende? Entonces ahí uno dice, oye, Spotify, las mejores ventas del mundo, sí, las mayores pérdidas también. Entonces uno dice, no, podría ser que están todos mal, lo que queremos ver es cuál es el que huele mejor, pero todos huelen mal, ¿se entiende? Entonces es comparativo que uno tiene que ir a la inversión y al financiamiento. Entonces, por ejemplo, vayamos a la 1. Ahora cuando la 1 genera un flujo de caja positivo por 300 millones en la inversión, ¿qué es lo que tiene ahí? ¿Qué hizo? Invirtió en una empresa y le pagaron dividendos, ganó por interés. Dividendos cobrados, intereses cobrados. No sé, yo Sí, como sí. que vendió una PPE, puede ser algo Eso así. ya, vendió máquina, hagámoslo simple porque en Ah, verdad no sabemos lo que hace la empresa, pero digamos que vendió máquina. ¿Sí? Entonces, ¿eso es una buena señal o mala señal? Mala.
Mala, O sea, porque... depende de si se dedica a vender Depende. máquina o no. No, po, Es ojo, que si es no PPE, depende de eso. Si se dedica a vender máquinas, es una buena pregunta. Si se Es dedica a vender inventario. Es máquinas, operacional. Y es estaría Y claro, operacional. esto es es largo operacional. plazo. Eso es, po. Estos son propiedades, plantas y equipos, porque si tú fueras Caterpillar, que nosotros subimos los estados financieros y no, pues eso hubiera sido operacional. ¿Se entiende? Entonces, lo que tú haces regularmente, y de ahí se viene el concepto de actividades continuadas y los ingresos de actividad ordinaria, etcétera, que lo que tú haces regularmente no es vender máquinas. ¿Eso es una buena señal o una mala señal? Vamos a señalar porque podría ser como... Perdió inventario a largo plazo, pero a la vez obtuvo efectivo para contrarrestar el flujo de caja operacional negativo. Entonces, las máquinas antes lo Además, usaba, bueno, se supone, yo creo. Sí, po. además las máquinas son limitadas, en algún minuto se te van a acabar. Bueno, Como- eso es una cosa, ven que ahí como ya una extraen medida. algo de información de largo plazo. Tú estás viendo que las máquinas no van a durar, no es un activo que se recicle, no es como un recurso natural o que un activo biológico se va a multiplicar. Si me quedo sin máquinas que vender, entonces hasta ahí llegó el negocio. Entonces esto podría ser perfectamente pan para hoy, hambre para mañana. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que uno podría decir, mira, si yo estoy vendiendo las máquinas, quiere decir que haberlas comprado, ¿cómo fue en términos del negocio que hice? Malo. Malo, po, porque venderla es buen negocio, entonces estoy reconociendo que el gerente es un inútil. O tuvo un mal año. Lo voy a llevar al extremo para que sea gráfico el efecto que tiene ahí, ¿se entiende? Entonces, oye, compraste unas máquinas que nadie utiliza, tenías unos locales vacíos, te pusiste a construir un edificio en la mitad de la pandemia cuando todos fueron a hacer teletrabajo. Entonces uno dice, oye, estamos viendo solo un año, esto no es para hacer un súper análisis financiero, y que esto, pero a ustedes les va a tocar, ustedes les van a reportar, decir, oye, esta división, esto, y ustedes tienen que decir, oye, ¿dónde es que tengo que mirar bien los números para entender lo que le está pasando a mi equipo, a mi división, a la empresa que dirijo, etcétera? Entonces, vayamos a la 2, fíjense, la 2 tiene 0 flujos de caja en inversión. ¿Creció o no creció? No, se mantuvo igual. No, no Se creció. mantuvo, po. Entonces digamos que la 1 decrece y por el contrario, la 3 compró máquina, simplificó al máximo, compró máquina. Fíjense que además si a ustedes les molesta el no saber qué hay en esos 200, esa es la gracia, po. Necesito los estados financieros con más información porque si no, te dicen, no, le doy un bono, lo echo, le prometo a los accionistas algo, puedo hacer el loco. Bueno, justamente por eso necesitan información financiera de la mayor calidad posible. Si no, las empresas no quieren estar tomando decisiones a tonta y a loca. Oye, sigamos ya, aguantemos 2 años, pidamos un préstamo y la empresa después igual quebró, mejor debía haber cerrado antes. ¿Entiendes? Entonces, justamente uno dice, oye, ahora crece, invirtió más, eso te envía una señal distinta. ¿Cuánto creen los bancos y los accionistas? Rebuscámoslo a eso, los dueños y los bancos en esta empresa. Nada. Nada, No le entró nada no acá. creen. No creen. ¿Se entiende? Por eso que aquí, más que el número, más que el asiento, es qué tengo que leer detrás de, qué me están tratando de decir hoy. No sé, po. ¿Se entiende? Entonces ahí como que podría haber una diferencia. Entonces tú dices acá, mira, ¿los bancos creen o no creen? Sí, están Creen, pagando. pero te ponen 300 millones ¿para qué? Para Como cubrir para las pérdidas. subsistir. Poder usarlo. Para cubrir el hoyo que Invertir. te dejó la operación. Te dejó un forado financiero de 300 millones, hay que poner 300. En cambio, ¿qué te dicen en 3? Debe estar en plata incluso para seguir expandiendo. Que le, Eso. sí, Entonces, ¿qué perspectivas tienen sobre el negocio futuro? buenas. Que le va a crecer, generar que rentabilidad. Es buena. Por eso que fíjense, insisto que nosotros vemos un año, para evaluar esto necesitan muchos años, valor presente, otras técnicas. Pero por ejemplo, Vapores que le empezó a ir muy mal 2010, 2011, compañía sudamericana de vapores, transporte marítimo. 2012, 2013 se tuvo que fusionar con Hapag-Lloyd en Alemania, etc. Y miles de dólares, de millones de dólares, perdón, invertidos, tener barcos que valen 200, 300 millones de dólares parados, tengo que pagar en el puerto, etcétera. Bueno, hasta que ahora la están rompiendo. Si alguien me dice, oye, es que en el 2012 vi que en el 2020 iba a haber una pandemia, dudo. Pero
esa es la perspectiva que uno ve en el largo plazo. Entonces, quizá hay cosas que en el muy corto plazo te es imposible observar, pero que se materializan en el largo plazo. Entonces, uno también tiene que ver eso. Por eso nosotros decíamos, oye, si yo compro un bono, es una cosa más bien de largo plazo. Si yo compro acciones, no tienen vencimiento, así que es de un plazo infinito. No hay un compromiso más largo que comprar acciones de la empresa. Eso es patrimonio. Una porción significativa, pues no para trading, ¿se entiende? Entonces, eso te envía una señal distinta. Por ende, decisión. ¿Cuál es la mejor empresa? La 3. La La 3. 3. Bien, todos los que pusieron la. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya, vamos a un ejercicio entonces. Vamos a hacer un ejercicio pesadito. Después de hacer ese, ustedes deberían estar peritos para el control de ejercicio y para el examen si les tocara hacerlo. Nosotros vamos a hacer el 6 del set de estado de flujos de efectivo. Si puedo sugerir algo, el 1 y el 2 yo le había dicho que con eso hubiese sido más que suficiente para la prueba. Pero por ejemplo, el ejercicio 4, el de farmacias Green Cross, es uno que pusimos una vez en la Chile, en una prueba, para que se hagan una idea más o menos de lo que debiese esperar. El potencia minera también creo que lo hicimos con el profesor Cabrera acá una vez en este curso, por si acaso, como el 2016, 2017. John, perdón. O sea, una duda con el control, como hasta qué nivel diría que es como recomendable. Máximo. Bueno, nosotros vamos a hacer un titánico. Sí. Este vamos a hacer nosotros. Así que esperaría que en el control les vaya bien. Este me parecería estar en el límite superior. Después tienen para que se entretengan más. Ahí, en este tuvimos que subir el nivel hasta Zeus. Ahí hay uno de activos biológicos, el 8 o el 9, el de salmonera, ya que ese de hecho yo una vez lo pregunté en el examen o en la prueba del magíster de finanzas. A mí me tomó como 2 semanas hacer la pauta. Una cosa así. Pero hagamos este lo podemos hacer razonablemente en los 35 minutos que quedan. Dice, Paradise Hospital es una clínica dedicada principalmente a las operaciones estéticas. La institución se ha especializado en cirugías plásticas de cara, respingando narices, pero en el último tiempo ha encontrado un nicho importante de negocio en cambiar la cara de personas, clientes que generalmente están escapando de la ley, y creo que me falta una, y no quieren ser reconocidos. Ahí sí. Dado que se detectó esta práctica, las autoridades le exigieron a la compañía revelar su estado financiero bajo normas internacionales de información financiera y FERRES. Los estados financieros que la entidad entregó al 31 del 12 del 2015 fueron los siguientes. Tenemos el balance, tenemos el estado de resultados. Las notas a los estados financieros antes presentados indicaban la siguiente información complementaria. Durante el periodo se había reconocido un gasto por depreciación de las propiedades, plantas y equipos de 1.050.000. Solo los terrenos se valorizaban al valor razonable de acuerdo con el modelo de revaluación. Debería decir, el modelo de revaluación de la NIC 16 para propiedades, plantas y equipos y la reexpresión de su depreciación acumulada. Los edificios y maquinarias se mantenían según el modelo del costo y no existió deterioro alguno en el periodo, ya que el valor recuperable de dicho activo era superior al valor neto en libros. La firma se desprendió de un inmueble que no utilizaba mucho, reubicando a la mayor parte del personal en las oficinas centrales de la compañía. Dentro del ítem de costos de ventas se incluyen todos los desgastes por el uso continuado de los activos de largo plazo, es decir, depreciación, amortización y agotamiento, y las materias primas consumidas por las operaciones del hospital. En los gastos operativos solamente se incluye la remuneración. Se le pide preparar el estado de flujos efectivos por el método indirecto y preparar la parte operacional del estado de flujos de efectivo con el método directo, utilizando solamente las cuentas, cobros a clientes, pagos a proveedores, pago y por cuenta de trabajadores y otras entradas y salidas de efectivo para los ítems menores o de menor relevancia. Entonces, si hago el método indirecto, ¿con qué parto? Utilidad neta. Utilidad neta, listo. Parto aquí, la pérdida neta. ¿Qué ajuste debería hacerle a la pérdida neta? Depreciaciones, revaluaciones, Cuentas por cobrar, inventario.
Ya, entonces primero vayamos por los ingresos y gastos que no son entradas de caja. Entonces tengo los 4.375.000 y una de las notas, aquí mi sugerencia para resolver un ejercicio es que ustedes vayan, toda la información que ya la utilizaron la pueden ir tachando si quieren, y en algunos casos lo que nos mostraba John al principio, ocupar las cuentas T podría ser importante para calcular las compras o las ventas que les pudieran ocurrir. Entonces, tengo una pérdida neta de 4.375.000 y te dice que el gasto por depreciación del periodo fue de 1.050.000. ¿Sumo o resto esto? Sumo. Sumo. Listo, ya. Tengo un ítem. ¿Qué más debería sumar? ¿Amortización? La amortización. Ya. ¿De a dónde saco el ítem de amortización? Sí. No veo ese ítem ya. Sale amortización acumulada. Listo. Entonces, fíjense, si tenía 10 millones y medio un año y tenía 14 el otro año, entonces, ¿cuánto fue la amortización acumulada? Perdón, el gasto por 3 amortización. millones y medio. 3 millones y medio. Listo. ¿Sumo o resto? Sumo. Sumo. Listo. Llevo dos ítems. ¿Qué más debería sumar o restar en ese caso? ¿La revaluación? Ya, la revaluación. ¿Por qué? Porque no genera un flujo de efectivo. Listo. Sumo la pérdida por revaluación. Llevo 3 ítems. ¿Qué más? Profe, una pregunta, ¿por qué, ¿por qué se le suman? Porque lo que yo estoy tratando de hacer es anular el efecto. Dado que para llegar a la pérdida yo ya resté la depreciación, la amortización y la pérdida por revaluación, pero eso en realidad no produjo ningún flujo de caja, voy a sumarlas para que queden como en cero. Ya, perfecto. ¿Entiendes? Como que estoy tratando de reconciliar la utilidad con lo que realmente movió la cuenta caja o efectivo en el fondo. Ya, ya. Gracias, profe. Entonces, sumé ¿Y esas siempre tres se le cosas. suman? Bueno, si restaron para la utilidad, digamos, si son gastos o pérdidas, se suman. Ya. Si sumaron para la utilidad, entonces se restan, como el signo contrario en el fondo. Ya, perfecto. Gracias, profe. Tengo esas tres. ¿Qué más? Hay que ver las cuentas por cobrar y los inventarios. Bueno, todavía no. Solamente pensemos en ingresos y gastos o que no son flujos de caja o que no pertenezcan a la operación. ¿Las licencias? Pero las depreciación licencias acumulada. son un activo de largo plazo, ojo. La depreciación acumulada. No, puede La ser el ganancia por resultado las del ventas. gasto por depreciación. Perdón, alguien decía algo. Las ganancias por las ventas que hice abajo, Ganancias por venta de PPE, ¿por qué? porque no son un flujo efectivo. No. ¿No es un flujo efectivo? Porque no es de operación, es de inversión. Operación. Eso, esa es la Es de razón de inversión. fondo. Es de inversión porque tú no te dedicas a vender tus propiedades, planta y equipo regularmente. Por eso fíjense que nosotros ocupamos el concepto de propiedades, planta y equipos. No decimos terrenos porque tú podrías dedicarte a vender terrenos. Tú podrías dedicarte a vender departamentos y oficinas, etcétera. Lo que pasa es que en algunos casos tus oficinas son inventario y eso es lo que iría en el costo de venta. Y por eso fíjense que uno tiene el ingreso y el costo de venta, intro a la conta, es un asiento doble. En cambio, cuando uno vende un activo que no es algo regular, tú solamente pones la ganancia o la pérdida. ¿Entiende? Porque en algunos casos necesito desagregar más información. Fíjense, ¿entiende? Entonces, cuando ustedes ven estados financieros que son muy limitados y les falta información y dicen, oh, aquí debería haber algo, lo hicimos bien, logramos algo en este curso. ¿Sí? Entonces, lo doy vuelta porque es operacional. Perdón, porque es de inversión y no es operacional. Listo. Entonces tenemos la mayor parte. Ahora vamos con las cuentas de los activos de corto plazo y los pasivos de corto plazo. Entonces, fíjense. En el espíritu del control de lectura, las NOF, ¿cuáles serían las NOF aquí? O sea, las cuentas por cobrar, los inventarios y las cuentas por pagar. Sí y más. O sea, cosas del pasivo circulante, o sea, del corto plazo, como... Ya, todo. Ya, entonces tendría todo el activo corriente y todo el pasivo corriente, porque fíjense, lo que no debería ir en las NOF son los pasivos financieros, la deuda, lo que llama pasivos negociables, digamos, en la lectura.
¿sí? Y entonces fíjense, ¿cuál de estos pasivos genera intereses? ¿Los sueldos por pagar generan intereses? No, No. ¿Las cuentas por pagar? Tampoco. tampoco. No. ¿Los anticipos de los clientes? No, No. ¿Los impuestos por pagar? No, tampoco. No. No. ¿Los pasivos financieros con bancos? Sí, Sí. ¿Se entiende? Profesor, Entonces, justamente, perdón, y contesto al tiro José, justamente en este caso las NOF son iguales al capital de trabajo, o diría mejor que las NOF están totalmente financiadas con capital de trabajo, pero si hubiese deuda de corto plazo, por ejemplo, esto ya sería distinto. Ojo. ¿Sí? Ahora sí, José. sí que tengo una duda ahí en cuentas por pagar, ¿por qué no generan intereses? Si al final es una cuenta que yo puedo pagar, pero lo puedo pagar en un año más, que es dentro de corto plazo, pero un año más tal vez después me pidan, no, es que me debía 10 millones, pero ahora esos 10 millones cuestan 12, generalmente interés de 2 millones, y una cuenta por pagar. ¿Pasa eso? No, o sea, no sé. No pasa eso. Puede Bueno, ser. mi Por respuesta es algo no estoy pasa eso. preguntando. No, claro, no pasa eso porque tú tienes una factura, voy y yo te pago la factura y la factura dice 1 millón. Si tú quieres, que había intereses, no me dijiste. Porque fíjate que, y podría ser que tú digas, oye, no, si te ofrezco un descuento por pronto pago, por ejemplo, bueno, ahí tú sí tienes que tomar la decisión. Porque si hubieran intereses asociados, tú no te hubieras demorado 1 año en pagarla. Pero me parece que en ningún caso alguien paga una cuenta por pagar en 1 año, por lo menos. Entonces, si pensamos supermercado, algo para que sea simple, 90 días yo le pago a los proveedores, eso dice la ley al menos. Entonces, como que no podría esperar 200 días, 300 días en pagar eso, la ley lo prohíbe en el caso de Chile al menos, y en general en el mundo pasa de esa misma tónica. Perfecto, gracias. Entonces, fíjense, las cuentas por cobrar, ¿aumentaron o disminuyeron? Disminuyeron. Disminuyeron. Eso produce más o menos caja. Más caja. ¿Por qué Más más o caja por porque, qué menos? más caja porque cobré. O sea, las cobré las cuentas por que tenía dentro efectivo. Tengo menos ¿Cobré? deuda. ¿Están seguros que cobré? ¿Qué otra cosa podría disminuir las cuentas por Ah, cobrar? las EDI. Deterioro. Podría ser incobrable, ojo. Ah, ya. Bueno, pero dado que estamos haciendo el método indirecto de forma correcta, no hay problema, porque la EDI ya está reducida del ingreso. La EDI jamás va a ser un ingreso porque tú sabes desde el inicio que nunca vas a cobrar esa venta. Así que no hay problema. Si bajó es solamente porque las cobré, porque la EDI ya está hecha al cierre contable. Ojo, para recordar de contable. Entonces, las existencias subieron, entonces hay más o menos caja. Menos. Menos, porque compraste materias primas. El IVA remanente, ¿qué significa el IVA remanente? El crédito fiscal, mayor débito fiscal. Tal cual. O sea, tú pagaste más de lo que cobraste, entonces hay más o menos caja. Menos. Ya, wait. Ya. Debería haber menos por lo que yo dije, es cierto. Pero fíjense, tú ahora tienes menos remanente. Entonces, de lo que tú recaudaste, ¿le pagaste al fisco ese IVA? No. No. Pero pasaron, ¿no? Ocupé el remanente. Digamos que yo cobré justamente la diferencia, 700 lucas. Y le dije, fisco, mira, cobré 700 en tu nombre, pero yo tengo un remanente por 200, así que no te voy a pagar nada. Te quedaron 700 lucas extra. ¿Se entiende? O sea, no entró, sino que se mantuvo dentro de esa caja. ¿A eso se refiere? Claro. Eso es, por eso que el método indirecto no es que entró, es que solamente no salió. Y la no salida es equivalente a una entrada. Profesor. José. Y se puede leer que al final que el IVA remanente, cuando yo tengo IVA remanente es porque vendo inventario, o sea, al final cobro un poco Sí, claro, más de lo que... eso es. Y si varió negativamente, o sea, vendí menos, o sea, puedo decir que si el IVA remanente en menos es porque vendí menos, entonces no entró tanto flujo de caja como ante el año anterior. ¿Se puede sacar esa deducción? Es que dependería más de las compras, o sea, con tan poca información no podríamos concluir bien, pero sí podríamos decir que si el IVA remanente se redujo, tú le debías al fisco y ocupaste el remanente para pagarle, comillas, pero en realidad no hubo flujo de caja. ¿Se entiende? Entonces yo lo que recaudé me lo quedé porque tenía un remanente. Entonces hay más caja. Perfecto. ¿Sí?
Sueldos por pagar entonces aumentan. ¿Hay más o menos flujo de caja? Más flujo de Más caja. porque está por pagar. Listo. Cuentas por pagar. ¿Hay más? Crecen, digamos. ¿Hay más o menos flujo de caja? Más. Más flujo de Más. caja. Ingresos recibidos por anticipado hay menos. ¿Hay más o menos flujo de caja? Menos. 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 Porque tú estás reconociendo ventas que ya te habían pagado con anterioridad, entonces ahora te entró menos caja. Y los ¿Profe? impuestos por... Antonia. No entendí por qué si hay más sueldos por pagar, hay más flujo de caja. Porque no les pagué a los trabajadores. Pues entonces en realidad la utilidad yo quité el gasto por remuneraciones, pero Ya. nunca les pagué. Entonces, Perfecto. Está como, se cortó Antonia de nuevo. que está como pendiente. Eso. Entonces al final lo retengo en la caja. Tal cual, pues, eso es, hay más caja disponible para hacer otras cosas. Por eso en el fondo el método indirecto lo que está diciendo es trato de reconciliar una utilidad que ya le cargué 10 millones en gasto, pero en realidad no pagué ni un sueldo, tengo 10 millones más que lo que dice la utilidad. ¿Se entiende? Con la NOF y el capital de trabajo, ¿por qué eran iguales? O sea, se queda por lo de los intereses, pero... Es porque no hay deuda de corto plazo. Ya, o sea, se refiere a que genere intereses. A eso se refiere Sí. con, literalmente. Ya, ahí entendí. Gracias. Listo, entonces tenemos todas las variaciones. Pues entonces fíjense que sumamos todo lo que acabamos de decir. Entonces partimos de la pérdida, le sumamos la depreciación de 1.050.000, los 3,5 millones de amortización que dijo la Antonia, sumamos la revaluación que se tenía, solamente la parte del estado de resultados, después vamos a ir con la parte compleja. Quitamos la ganancia y la reversamos porque tiene que ver con inversión. Luego bajaron las cuentas por cobrar, suma caja, el aumento de la existencia, el IVA remanente, los sueldos, los anticipos y los impuestos por pagar. Todas las cosas que dijimos, y fíjense que transforma una pérdida de 4.375.000 en un flujo de caja operacional positivo de 4.675.000. Tiene diferencia importante. Hasta ahí en la parte fácil. Ahora viene la parte compleja. Tus terrenos, ¿qué no les pasa a diferencia de tu otro activo? No se deprecian, deterioran. No Se deteriora. Listo. Podrían deteriorarse, ojo, pero no se deprecian. El terreno yo tenía 8.750.000 y ahora tengo 10,5 millones. Entonces, ¿quiere decir que compré más terreno o no? Puede ser o que tuvo una revaluación positiva. Listo. Porque fíjense, y aquí es donde tenemos que ir a la información, te decía, solo los terrenos se valorizan a valor razonable de acuerdo con el modelo de revaluación. Listo. Entonces, ¿la revaluación fue positiva o no? Sí. No. Revaluación. Ajuste de valor razonable, ¿no? No sé si ajusta a valor razonable. Miren, las propiedades, planta y equipo se podían medir al valor razonable, pero el modelo de revaluación es distinto al del valor razonable, porque cuando yo revalúo una propiedad de inversión, la ganancia o pérdida va literalmente al estado de resultados. En el caso de las propiedades, planta y equipo, ¿a dónde podrían ir a parar las diferencias? Patrimonio. Reserva. Al patrimonio. Entonces, por eso fíjense que justamente la gracia de este ejercicio es que agrupa muchos conceptos del curso. Entonces, acá fíjense, está la reserva por revaluación. Entonces, ¿cuánto bajó el terreno por un punto premio? Es, según yo, el restar el 2015 con el 2014. Menos... No sé, pues denme una cifra. Menos 3.150.000. No. Es más que eso. 1.750.000, ¿no? No, más que eso. Mucho más que eso. Es más que 3.150.000 que dijo José. Por 2 puntos premio. 7 millones. 7 millones. ¿Por qué, Rosario? La suma de reservas con la pérdida por revaluación. Eso es. Listo. 2 puntos premio. 7 millones. Se comió toda la reserva y como ya no le queda más reserva, entonces el resto se fue a pérdida. Por algo que hicimos en la clase en propiedad planta de equipo hace muchos meses. Entonces, fíjense que uno hubiera dicho, mira, si yo tengo el terreno y se desvalorizó,
Entonces, de los 8.750.000 hubiera quedado en ¿cuánto? Si se reevaluó negativamente en 7 millones, ¿en cuánto hubiera quedado? En unos 750. 1.750, pues, y ahora tengo 10,5. Entonces la diferencia es lo que compré. Por eso que si quieren hacer las cuentas T que hacíamos al principio de la clase, funciona súper bien. Y entonces diríamos, tengo 1.750 contra 10,5, compré 8.750.000 en eso. ¿Sí? ¿Puede repetir eso en términos de 850 menos 7? Hicimos esto. Ya. Tenemos los terrenos. Tenía los 8.750. Se revalorizó negativamente en 7. Y quedó en 10,5. Entonces lo que tengo aquí son las compras. Eso es lo que tengo que despejar. Sí, que eso es 8.750.000. Estaré bien, no creo que lo hice. 8.075 menos 1 menos 7. Y 10,500,000 menos esto. Sí, 8.750.000. Es coincidente, es suerte. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre aquí es que uno dice lo siguiente. Vamos a tener que otras cosas podría haber comprado o vendido. Vendí, entonces de nuevo lo que yo les decía, sería bueno colocarlo aquí, ir como tachando los datos. Los edificios y maquinarias se tenían por costo, no hay deterioro, y la firma se desprendió de un inmueble que utilizaba. Y entonces ahí uno va a decir, mira, tengo las máquinas. Las máquinas no compré, no son inmuebles además, pero sí vendí los edificios. Entonces quiero saber en cuánto vendí el edificio. Y ahí es donde viene la parte compleja, porque uno debería saber cuánto fue la depreciación acumulada y cuánto fue el valor del edificio contablemente. Entonces, fíjense. Voy a partir por la depreciación acumulada, que puede ser lo más complejo. Si yo tengo la depreciación acumulada, ¿crece por el D o por el haber? A ver. Por el haber, listo. Se ve así. Tenía entonces 3.750.000 y quedé con 2.625.000. Si yo vendí un activo, entonces debería ser un cargo o un abono. Cargo. Cargo, listo. Entonces pondría aquí la depreciación acumulada de la venta. Y además, ¿con qué otra cosa aumentaría esto? ¿Con qué aumenta la depreciación acumulada? Literal. Gasto por depreciación. Eso es, pues, con el 1.050.000 que habíamos puesto al principio. Entonces podría saber cuánto este activo que vendí tenía de depreciación acumulada. 350 más 1.050 menos los 2.625 tenía depreciación acumulada de 1.575.000. Por el otro lado, entonces, fíjense, de edificios yo vendí de 12.950.000 a 10.500.000. ¿Sí? Entonces eso te va a dar 2.450.000. Por ende, si tenía un valor bruto sin depreciación de 2.450.000 y le resto la depreciación de 1.575.000, entonces la diferencia del valor contable, pues entonces le voy a poner aquí, valor neto en libros, va a ser 875. Entonces, fíjense, si yo me gané 700, ¿en cuánto lo vendí? 1.575.000. Eso es. Y ahí está. Y eso es lo que vamos a poner en el estado de flujo de efectivo en la parte de inversión. ¿Se entiende? Y ahí te queda el flujo de caja de la inversión. Ahora, yo diría que eso es lo más complejo, porque tienen que ver lo de la revaluación, etc. Aquí la parte dura era la inversión. Financiamiento es simple, pues miren. La empresa pagó los préstamos o se endeudó más.
Se endeudó más. Se endeudó más. La diferencia, pues aquí el 1.850.000. ¿Sí? ¿Vendió acciones o compró acciones de sus propias acciones? Vendió acciones. Vendió acciones, listo. Ahí tenemos otros 5.250.000. En la ganancia o la pérdida acumulada, fíjense que tiene pérdida y entonces para calcular los dividendos, esto es justamente lo que veíamos con John al principio de la clase que me preguntaban en el ejercicio. Diríamos, estos son las utilidades retenidas. Partí con 2.905.000. Entonces, literal las utilidades retenidas, ¿con qué aumentarán? Con las utilidades. Con las utilidades. ¿Y con qué se reducirán? Dividendos. Ya con dividendos. ¿Y ¿Pérdidas? con qué más? Y con las pérdidas. Mm. Entonces, en este caso uno dice, oye, justamente se dan las pérdidas. Ahí tengo. ¿Y con cuánto quedé? Con menos 2.470.000. Entonces queda acá al otro lado. Entonces, como tengo este y tengo este, te es fácil obtener los dividendos. ¿Entiendes? Entonces sería 2.905.000 menos los 4.375.000 y quedó con 2.470.000. Entonces pagó 1.000.000 de dividendos. Acá. Y ahí está. ¿Se entiende? Truco. Ustedes ya saben a cuánto tienen que llegar, porque miren, ¿en cuánto cambió la caja del periodo? En 3.500.000. 3.500.000. Entonces, de alguna u otra forma, van a forzar el número hasta llegar a 3.500.000. Ya, hay truco para los que se quedaron los minutos adicionales. De alguna u otra forma, la operación más la inversión o el financiamiento les tiene que dar 3.500.000. Entonces, cuando ustedes tienen los datos del ejercicio, ya saben a lo que tienen que llegar. Ya está la respuesta final. Entonces, si no les da, por alguna parte tendrán que forzar el número hasta que llegue algo. Eso me parece que históricamente ha sumado algunos puntitos a la evaluación. Profesor, Ajá. ¿puede subir un poco? Puedo subir. ¿Dónde vio la parte de 3.500.000 con la diferencia? Aquí. La diferencia en el efectivo es el flujo de efectivo durante el periodo. Ya, perfecto. Gracias. John. O sea, es más logístico con la ayudantía. ¿Va a ser igual de estado de flujo efectivo? Porque igual yo creo que es como lo más importante, ¿o no? O sea, sea, porque es es que el está último. concentrado un poco en NOFI capital de trabajo y un poco en flujo efectivo, pero ambas materias están como unificadas en el fondo. ¿Profe? Y- Ah, perdón. Ajá. ¿Cuándo están las pruebas? Deberían estar hoy día. Pensé haberlo dicho al principio. Además tengo la nota de los controles de ejercicio, entonces creo que el profesor coordinador les dio hasta hoy día, entonces nosotros esperaríamos que mañana estuvieran y las notas de control de ejercicio las tengo ahí en el correo junto con los puntos previos del martes. Espero salir de una reunión al final del día y subírsela hoy día para que puedan cerrar el semestre con la mayor cantidad de sus notas posible. Gracias, profe. No hay de qué. Entonces, 2 minutos. Fíjense que después lo que te piden es el método directo. Solamente en la parte operacional. Entonces te dice, mira, ocupa cobro a clientes, pago a proveedores, pago a los trabajadores y otros. 4 cuentas, nada más. Los cobros a clientes, ¿con qué partidas de acá tendrán que ver? ¿Cuántas por cobrar? Ya, cuentas por cobrar. Voy a ir haciendo aquí. Con cuentas por cobrar. ¿Con qué más? Ingresos anticipados. Existencia. Ingresos anticipados, ya. No, pero los cobros a clientes. Ingresos. Ingresos, ahí está. Entonces las variaciones más los ingresos te van a dar los cobros a los clientes. Después, tenemos a los pagos a los proveedores. ¿Con quién tendrán que ver? Existencias. Ya. Algunos gastos anticipados. Bueno, si hubieran gastos anticipados, perfectamente podría considerarse eso.
Cuentas por pagar. Cuentas por pagar, porque esas tienen que ver con los proveedores, ¿se entiende? Y justamente, fíjense, por eso que cuando ustedes vayan teniendo datos, vayan tachando los que ya utilizaron, etcétera, porque aquí te dice, dentro del ítem de costo de ventas, que sería el otro que necesitan para calcular eso, ya está la depreciación y la amortización, entonces tienen que decir, oye, de este total es depreciación, amortización y lo que queda en materias primas, voy a inventar 55 millones. Bueno, los 55 millones, si yo compré más materias primas, salió más caja, suma a esa salida. Pero no le pagué a los proveedores, entonces no salió tanta caja, resta para esa salida. ¿Se entiende? Y ahí te dice, son esos ítems y las materias, aquí te lo dicen, no hay que suponer nada. Y después te dice, los sueldos están incorporados en los gastos operativos. Entonces, cuando tú dices pago A y por cuenta de trabajadores, entonces vas a tener los sueldos por pagar y aquí los gastos operativos. ¿Se entiende? Y justamente te dice, ocupe cobro a clientes, pago a proveedores, pago ahí por cuenta de trabajadores y otros. Y en el otro ponen los impuestos. Acá los 700 de acá, los 875 de acá, y chao. Po. Y entonces eso justamente les va a producir una cosa súper acotada, 4 líneas, pero ya saben a lo que tienen que llegar. Exactamente lo mismo, si esto es matemática. El orden de los factores no va a alterar el producto que es el flujo de caja operacional. Alguien había levantado la mano. Y yo, pero es como también logística, por decir, en la parte de los proveedores, son cuentas por pagar, existencias, etcétera, pero todo eso yo lo puedo poner en un cálculo ya viendo, entonces uno ve el buscador y los pone directamente, o hay que separarlos en el Excel, ya, voy a poner esto, como más que nada si puedo poner directo o hay que separar cuenta por cuenta por cuenta por cuenta que vamos a poner. No, o sea, pónganlo directo, ustedes así se llama el método. Lo que pasa es que preocúpense de mostrar, no como en la prueba, que hay gente que ponía números por sí solos, viendo que la instrucción dice con negrita que números por sí solos no se corregirán. Pues. Claro. Entonces, traten de evitar que nosotros sospechemos que o no saben o que se lo copiaron a alguien. Ya. Así que si está no hay que poner la explicación en extenso, pero si la celda se explica por sí sola, que fuiste tomando cosas o variaciones, está bien. ¿Sí? ¿Alguna última duda del semestre? ¿No? Ha sido todo por este semestre entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. Gracias. Bien, profe. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, profe. Que Gracias. estén bien. Gracias a ustedes. Chau, chau.